¿Qué tal? Video tutorial número 5 del curso de Python 3 en el que seguimos viendo cómo organizar proyectos en módulos y paquetes. Terminábamos el anterior video tutorial mencionando los dos tipos de imports que puede usar Python, el import absolute y el import relative. En los imports absolute tenemos que especificar la ruta completa al módulo, a la función o a la clase que queremos importar. Si, por ejemplo, queremos acceder a la clase alumnos dentro del módulo alumnos, podemos usar varios tipos de sintaxis. Cualquiera de las sintaxis que podemos ver aquí nos permite hacer un import absolute. Analízalos un poco y de nuevo generaliza a partir de la jerarquía que creamos en el anterior ejemplo. Observa cómo en el primero usamos import dentro del paquete escolar que creamos y dentro de ese paquete hacemos referencia a un módulo al que hemos llamado alumnos. Y dentro de ese módulo llamamos a una clase. Vamos a acceder a una clase de nombre alumno. Podemos hacerlo también de modo absoluto utilizando from import. Aquí indicamos from el paquete escolar, el módulo alumnos, importar la clase alumno. Y a continuación instanciamos con el uso de alumno igual a alumno para usarlo desde cualquier módulo de nuestro proyecto. Y un tercer modo de hacer un import absolute, como vemos aquí en este caso, es importando el módulo completo. Aquí from escolar, el paquete, import alumnos, el módulo, y a continuación llamamos a la clase que se encuentra dentro de ese módulo, a la clase alumno. Estas declaraciones import, como puedes ver, usan siempre la sintaxis de puntos, son los puntos lo que usamos como separador. Así que mientras que los paquetes estén accesibles, van a estar disponibles para que los importemos. Puede que, viéndolo aquí, en la estructura jerárquica que decíamos antes, utilizando un tipo de import absoluto, podemos llamarlo desde cualquiera de los módulos que formen el proyecto con exactamente la misma sintaxis en cualquiera de ellos, la que acabamos de ver ahora aquí. Podríamos incluso, en un proyecto más amplio, crear un directorio dentro del cual incluiríamos todos los paquetes. Y Python cuenta también con la variable de entorno PythonPath, que puede ser personalizada para decir dinámicamente a Python en qué directorios debe buscar paquetes y módulos para importar. Con todas estas opciones, ¿cuál es la sintaxis que debemos elegir? Depende mucho del proyecto en el que estemos trabajando y después también, desde luego, de los gustos de cada uno. Si hay docenas de clases y funciones dentro del módulo alumno que queremos usar, generalmente importamos el nombre del módulo usando la sintaxis from escolar import alumnos. Y luego accedemos desde dentro de donde lo llamamos a las clases individuales que vayamos necesitando. Si solo necesitamos unas pocas clases desde un módulo concreto, aquí desde el módulo alumnos, entonces puede que lo mejor sea utilizar from escolar alumnos import y importar las clases concretas que vamos a necesitar.
Pero además en muchos proyectos, como pasa con este ejemplo sencillo que hemos creado, estamos trabajando con módulos relacionados dentro de un paquete, así que no tiene mucho sentido especificar la ruta completa. Sabemos cómo se llama nuestro módulo padre, en este caso lo tendríamos a partir de escolar, y todos nuestros módulos se encuentran dentro de él, módulos y subpaquetes. Por tanto, podemos utilizar, en lugar de imports absolutos, import relativos. En el pseudocódigo, los relative imports serían un modo de decirle a nuestro programa: encuentra un módulo, una clase o un método que esté situado en un lugar relativo con respecto al lugar desde el cual estamos escribiendo. Lo vemos de nuevo en un ejemplo, volviendo a la jerarquía que creamos en el anterior video tutorial. Supongamos, por ejemplo, que estamos trabajando en el módulo alumnos y queremos importar la clase database que se encuentra dentro del módulo database. Se trata de dos módulos que podríamos denominar hermanos. Los dos se encuentran dentro del mismo paquete, que en este caso es el paquete escolar. El código para poder importar es el que vemos aquí en esta primera línea mediante el uso de from import, pero observa como ahora antes del nombre del módulo database colocamos un punto. Con el uso de este punto lo que le estamos diciendo es que tiene que usar un módulo llamado database que se encuentra dentro del mismo paquete que el módulo desde el que estamos llamando, que en este caso es desde el módulo alumnos. Tanto alumnos PI como database PI se encuentran dentro del directorio del paquete escolar, por tanto no es necesario referenciarlo cuando utilizamos este tipo de import relativo. Podemos seguir usando esta sintaxis de punto para ir accediendo a las distintas rutas que hay dentro de nuestro proyecto. Si por ejemplo estamos escribiendo desde el módulo exámenes, desde el archivo exámenes PI, que recuerda que está dentro de un subdirectorio llamado calificaciones, a otro paquete, por lo tanto tiene init PI, y queremos llamar a una clase que se encuentra en el módulo database, que está en el directorio que está justo por encima. En ese caso tendríamos que escribirlo tal como está aquí. En lugar de un punto tendríamos que indicar dos puntos, con lo cual lo que estamos diciendo es que tiene que buscar un módulo llamado database que se encuentra en el directorio que está por encima del directorio en el que nos encontramos nosotros en ese momento. Seguro que ya lo recuerdas, pero lo que vimos en el anterior, estos dos archivos serían los que estarían en el directorio padre. Dentro de escolar es donde están estos, que son tres archivos, y otro directorio de calificaciones, y dentro de calificaciones están los que aparecen aquí abajo. Podríamos, mediante el uso de este tipo de puntos, seguir apuntando de modo relativo hasta cualquier directorio. Por ejemplo, si dentro de escolar, aparte de calificaciones, hubiera otro directorio que se llamara, por ejemplo, direcciones, pues podríamos también, mediante la sintaxis de punto, acceder a él. Esta sintaxis se usa desde los orígenes en Unix, así que por lo tanto es la misma forma de escribirlo, simplemente hay que tenerlo en cuenta a la hora de desarrollar nuestro código. Hasta ahora hemos estado viendo cómo podemos usar imports, sean absolutos o relativos, para acceder a módulos, acceder a clases, acceder a métodos, variables. Pero puede que en ocasiones queramos, en lugar de acceder a una clase, acceder a un objeto ya instanciado de esa clase. Eso tiene una gran ventaja porque nos permite contar ya con un namespace que tenga un estado global y no haya el problema de que pueda entrar en conflicto con otros namespace. Pues para eso lo que podemos hacer es instanciar una clase en el módulo de origen y posteriormente importar ese objeto ya instanciado y no la clase misma.
Con el código que aquí estamos viendo podemos tener ya un único objeto database instanciado y disponible globalmente desde el módulo database, y podemos llamarlo desde cualquier otro módulo. Como vemos, creamos la clase database y aquí iría el código, los distintos métodos que formarán esa clase, y aquí instanciamos un objeto de la clase a la que llamamos database. Posteriormente, en el momento de import, desde escolar, database import, y llamamos al nombre que le dimos aquí. Aquí coincide de nuevo que es el nombre del módulo y el nombre del objeto el mismo, pero recuerda que aquí estamos accediendo a un módulo y aquí lo que estamos haciendo es accediendo al objeto de una clase instanciada. Seguimos con otro tema relacionado con los imports y de interés, que tiene que ver con el modo de evitar que cuando importemos un módulo, si tiene códigos ejecutables, que esos códigos no se ejecuten. Puede que en ocasiones nos encontremos con algún programa que va a hacer algo útil, un programa realmente funcional, pero más adelante resulta que en ese programa podemos encontrarnos con que queremos importar alguna clase o función que contenga ese módulo para utilizar en un programa diferente. El problema es que cualquier código que haya en ese módulo que se pueda ejecutar, cuando lo importemos va a ejecutarse, así que debemos tener cuidado y evitar que se ejecute el primer programa del que importamos, cuando lo único que queremos es acceder a algunas funciones que se encuentren dentro del módulo. Para resolver esto debemos siempre colocar nuestro código de inicio en una función que de modo convencional suele llamarse main, aunque no es obligatorio, y solo ejecutamos esa función cuando sabemos que estamos ejecutándolo como un script, pero no cuando nuestro código está siendo importado de un script diferente. Pues veamos cómo hacer esto. Aquí tenemos la estructura básica, el esqueleto de cómo funcionaría una clase que puede ser útil para importar posteriormente otros módulos, pero que a su vez se ejecuta. Dentro de ella tenemos un método main, que es el que se ejecutará solo cuando estemos utilizando el módulo como un script. Y la clave, como vemos, está en este condicional en el que utilizamos name y main. Cada módulo cuenta con una variable especial. Ya sabemos que Python usa los dobles subrayados al comienzo y al final para las variables especiales, como ya vimos en el caso de init. Con name aquí lo que hacemos es especificar el nombre del módulo cuando fue importado. Cuando el módulo es ejecutado directamente mediante el uso del comando Python nombre del módulo .py, entonces nunca es importado. Lo que hacemos en ese caso es configurar name igual a main, y es cuando nos aseguramos que se ejecute el método. De este modo solo se ejecutará cuando se lo llame como programa y no cuando sea importado para utilizar en otros módulos. Debería ser una norma siempre envolver nuestros scripts con el código if name igual a main, lo cual nos garantiza que en caso de ser importado no se ejecutará su contenido. Con lo que hemos visto, la estructura de Python parece sencilla. Los métodos van en clases, estos a su vez van en módulos que se pueden encontrar dentro de paquetes. Lo que tenemos que preguntarnos es si siempre tiene que ser así. Realmente lo cierto es que no. Ese es el orden típico de las cosas en un programa Python, pero no es el único diseño posible. Las clases pueden estar definidas en cualquier sitio. Típicamente se definen en el nivel de un módulo, pero pueden estar definidas dentro de una función o de un método. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos una función a la que hemos llamado formato string, que acepta un string y un objeto formatter de forma opcional.
Luego lo que podemos hacer es aplicarle ese formatter a un string. Si no se le pasa el formatter, entonces lo que hace el método es crear, aquí lo vemos en esta línea, un formatter por sí mismo como una clase local, y posteriormente lo que hace es instanciar esa clase. Lo que vemos aquí en este condicional, si no se le pasa un formatter, entonces lo que hace es crear un objeto, instancia la clase default formatter, y esto lo estamos haciendo dentro de un método, creamos la clase y la instanciamos. Como se trata de una clase creada dentro de una función, no estará accesible desde ningún sitio fuera de esa función. Su alcance se limita al de la propia función. De modo similar, podríamos definir también funciones dentro de otras funciones. En general, en Python cualquier declaración puede ser ejecutada en cualquier momento. Este tipo de clases y, como decía también, funciones internas son útiles para elementos de un solo uso que tienen su propio alcance y sentido dentro de un método como es aquí. Vamos a probar. Aquí lo que, como decíamos, lo que hace es darle un determinado formato, va a capitalizar las letras. Lo vemos aquí, está el código como un archivo de Python. Vamos ahora al intérprete interactivo. Vamos a empezar por colocar el código y ahora vamos a probarlo. Vamos a empezar por crear un string que nos permitirá probar las dos variantes como aparece cuando le aplicamos el formatter y cuando no. Así que, para empezar, vamos a hacer que se imprima simplemente el string que acabamos de crear, por lo tanto tiene que aparecer exactamente igual que lo tenemos arriba, como vemos en la salida, lo que aquí ponemos como string entrada, hola mundo, ¿cómo estás hoy? Y ahora hacemos lo mismo, pero aplicándole al string el método formato string. Aquí lo vemos, al string hola le aplicamos el método formato string. Si ahora lo ejecutamos, observa cómo cada una de las palabras aparece capitalizada. Vamos a quedar aquí por hoy. En el próximo video tutorial veremos otro tema que aparece en todos los lenguajes de programación orientados a objetos, pero que Python también resuelve de modo distinto, que es el modo en el que podemos acceder a nuestros datos. La mayoría de los lenguajes de programación orientados a objetos suelen diferenciar entre los tipos de métodos y atributos privados, protegidos o públicos. Python no lo hace exactamente igual. Veremos en el próximo video tutorial cómo enfrenta este tema un lenguaje como Python. Pero por hoy quedamos aquí, nada más. Os hablo Jesús Conde, nos vemos.